Bueno, entonces, muy buenas noches y vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy de panorama bíblico del Nuevo Testamento, donde nosotros ya hemos avanzado y para esta semana teníamos el estudio de la introducción a las cartas Paulinas y el libro de Romanos. Para ello, entonces, continuando con nuestra buena dinámica, entonces les voy a pedir el favor que me compartan qué les pareció, cómo lo vieron, qué aprendieron, qué habían qué vieron ahorita que antes no habían visto, o qué les recordó, qué pudieron ver de nuevo. Cuéntenme ahí para poder iniciar y ya inicio la exposición. A ver, ¿quién quiere compartirnos? A ver, vamos, no les dé pena. Pues Dale, dale, Gracielita. eh, yo saqué pues de sobre todo de los videos, Sí, que deja mucha enseñanza, nos recuerda el cronológico, muchas cosas nos recuerda. Y que fueron escritos a pequeñas comunidades creyentes, dispersos por toda Roma, que cada carta fue preparada con mucho cuidado, de principio a fin, y debemos un, leerlas como una obra literaria completa y no las escribieron, Pablo no las escribió solo, le ayudaban Timoteo y Silas y se leían en voz alta y de principio a fin. muy bien. Exactamente, a veces se nos olvida, ¿cierto? Dale, Glorita. Sí, mi Jesucito, pues uno como ya lleva tantos años en el cristianismo, se supone que sabe, y sí, ya esto ya lo ha repasado, ya lo hemos leído, ya lo hemos visto, pero no creas que volver nuevamente a retomar el tema de la explicación tan excepcional que Pablo hace en cuanto a la justificación, sí, del pecado, la fe de Jesucristo. Es como algo que nos renueva, que vuelve y lo toca a uno, que sí, yo no puedo decir que se me había olvidado, no. Leo y uno se acuerda y uno sí, el Señor hizo y como que, no sé, en medio de todo para mí fue súper lindo, edificante, porque como que volví a retomar, como que volví a recordar, como que volví a ser tocada, como que volví a, o sea, pensar en la obra tan grande de Jesús y que uno tan inmerecedor de esa salvación tan grande que nos dio es espectacular, Jesucito. Realmente fue lindo haber estudiado esta lección. Me alegro mucho, Glorita. Y María del Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Comparto un poco lo que manifiesta Gloria en el sentido de hacer esa lecturas y pues darse uno cuenta que uno no tiene nada de bueno, o sea, que su propia naturaleza eh, está totalmente pues degradada y que no importan las buenas obras que uno crea que pueda hacer o la buena persona que uno pueda ser, sino que simplemente lo que realmente importa es la justificación por la fe en Jesucristo Ujú. y que recibir eso, no, pues, no sé, también creo que es un tema que emociona muchísimo por lo mismo, en el sentido de que no lo merecemos o no lo merezco, perdón, no lo merezco, pero pues a través de Jesucristo lo recibí. Entonces de verdad que es un tema que lo desborda a uno, incluso a veces hasta dentro del entendimiento humano. Muy bien, María del Ah, Pilar. perdón. Tranquila, Y sigue. como siempre yo y mis preguntas, es que en la guía, o sea, quiero saber si contesté también de manera acertada, porque pues yo siento que sí, pero bueno, quiero asegurarme. La 41.25 dice justamente, ¿usted merece morir? ¿Y por qué?
Entonces, pues yo haciendo toda la lectura y todo, pues todo este tema, yo decía, no. O sea, yo dije, ¿usted merece morir? Yo dije, no. Pero dudé también, dije, no, creo que sí o no. Pero dije, no. No porque, o sea, mi justificación es, no, perdón, no es mi justificación, sino porque justamente ya recibí el regalo de Dios, que es la vida eterna a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo ya me justificó. Entonces, creo que esa es la respuesta, pero no estoy segura. No sé si Eh, todos pensaron igual o yo. Gracias. Ok, María Pilar. No, pero mira que me alegro mucho que hubieses podido también pasar por esta doble salutación que hace el apóstol Pablo, donde nos refresca a nosotros la justificación, el amor del Señor y básicamente la depravación del hombre. En realidad, cuando muestran, no tengo abierta aquí la guía, pero cuando muestra eso, la idea es que nosotros podamos tomar los versículos que están allá mencionando, para poder responder. Me corrigen ustedes que tienen abierta la guía si la tienen abierta. Sí, cuando él habla de esa parte, está hablando es de la propia justificación que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, en efecto, nosotros ya fuimos reconciliados con el Señor. O sea, morir eternamente, no vamos a morir eternamente. Ahora, que nosotros seamos merecedores de la muerte, sí, por aquello del pecado. Es, por ejemplo, yo, por ejemplo, esta semana tuve una enseñanza de cronológico donde se aborda Isaac y Abraham e Isaac. Entonces, claro, cuando llega la lección donde Isaac está a punto de morir a manos de su padre, uno pregunta, ¿Isaac merecía morir? Y por lo general las personas dicen que no. Entonces dice, no, pero ¿cómo puede ser posible? Es un jovencito, es un niño, él es inocente. Entonces le toca a uno devolverlo. Y entonces cuando devuelve uno a la persona a la condición en la que está el ser humano y que todos heredamos de Adán, entonces la respuesta ¿cuál va a ser? Sí, merecía morir. ¿Sí? Entonces cuando lo aborda ahí, lo aborda desde los versículos que se están mencionando. Y creo que los versículos que se mencionan es que nosotros somos merecedores de la muerte. Ahora, lo que tú reflexionas es cierto, María Pilar. Nosotros ahora, justificados por la gracia del Señor, nosotros somos santos. O sea, el Señor nos ve santos. Ahora, no merecemos morir porque ya Cristo murió. Entonces, es una muy buena reflexión la que tú haces. No merecemos morir porque Cristo ya murió. Obviamente, nuestro cuerpo va a morir. Es más, ni siquiera Dios quiere que nosotros estemos separados de la relación con el Señor, porque Él quiere que nosotros aprendamos más acerca de su palabra para poder, eh, para poder ser llenos del Espíritu Santo y poder estar junto a Él, cogidos de su mano. Obviamente nosotros vamos a actuar mal. En esta semana también tenía un estudio, no sé si quiénes han hecho, transformados a su imagen. ¿Sí lo han visto la mayoría? Ay, Glorita dice que sí. Jairo también, Sí, yo también. Gracilita, María Pilar. ¿Sí se acuerdan que hay una parte donde habla acerca de refrenando la carne? Y en refrenando la carne, habla acerca de eso, que es que nosotros hacemos cosas buenas, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios intercede para que nosotros hagamos las cosas buenas. Entonces, claro, ahí cuando empieza uno a ver todo eso, uno dice definitivamente yo estaba separado del Señor, ¿sí? Pero lo que tú reflexionas es cierto, es cierto. Nosotros, cuando uno reflexiona en cuanto a la obra ya que el Señor hizo, nosotros no merecemos morir porque Cristo ya murió, ¿sí? ¿Sí? Pero en cuanto al pecado, nosotros sí merecemos morir. En cuanto al pecado que heredamos de Adán, nosotros sí merecíamos morir. Pero el Señor ya murió, o sea, pagó por mí. ¿Listo? No sé si te puede responder, María del Pilar. Total, total, hice, o sea, estoy alineada contigo y al final encontré, pues que digamos que en la estructura también del cómo va la guía, en Romanos 3:28 habla justamente que estoy justificada. Justificados por la fe, tenemos paz Entonces, para con Dios. entonces grité, gloria a Dios y ya. Amén, amén, amén. Muy bien. Listo. Muy bien. Por aquí veo que Ángela ya se nos conectó. ¿Qué más, Ángela? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, Bien, bienvenida. Estamos gracias. compartiendo lo que hayamos visto de la guía, que nos haya impactado, algo que hayamos visto, qué fue lo que les gustó. Bueno, pues a mí varias cositas.
Pues a ver, que tengo tanta información que no sé. Em, pues me gustó que, yo no sé, lo comparo como lo de ahora. Pablo lo que hizo fue que él quería unificar y hacer una unidad, ¿sí? Vivir en unidad, decía ahí. Y unificar a la iglesia, o sea, unir los gentiles y los judíos. Y lo veo como ahora, que también nosotros estamos como, hay muchas iglesias, digamos, muchas creencias, y pienso que eso es lo que quiere Dios, que volvamos como a unificarnos todos, y pues esa es la idea de, de saber la palabra de Dios para que nosotros se lo podamos dar el mensaje de las buenas nuevas a los otros. Y creo que es para lo mismo, como el mismo propósito de unificarnos y hacernos una sola misma iglesia. Em, Algo que pues que me llamó la atención, no sé si estoy equivocada, pero yo cambiaba la palabra justificación por salvación. ¿Sí es así? Sí, es una parte, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros somos salvos gracias a que nos justificaron, nos declararon justos, ¿sí? Entonces, y claro, nosotros somos salvos porque nos declaran justos. Entonces, nosotros estábamos debiendo. ¿Debiendo qué? Sí. Nosotros en una deuda la podemos pagar con la muerte, pero la vaina es que la muerte la tenemos que pagar eternamente, porque nosotros no podíamos pagar. Porque para pagar eso tendríamos que tener algo con que pagar y nosotros básicamente era una deuda eterna. Entonces la única forma que se podía pagar esa deuda era que alguien sin pecado pudiera morir y ese alguien sin pecado fue Jesucristo. Entonces Él muere y paga la deuda. Entonces nos declara a nosotros justos y nos da la salvación. ¿Sí? O sea, va de la mano, va de la mano. Nos declara Va de la mano, justos. pero la palabra justo, porque otra palabra se puede No, es que lo que como, pasa es que la justicia de Dios eso lo explica Romanos. Se revela, se revela de dos formas, ¿sí? Para condenación o para justificación, ¿sí? Entonces, ujú, para salvación, perdón. La justicia de Dios se revela para condenación o para salvación. Entonces, para condenación, aquellos que no creyeron. Entonces, ¿qué les espera? Muerte eterna. Y aquellos que creyeron, ¿qué les espera? Vida eterna, o sea, salvación. ¿Sí? ah, ok, Entonces nos declara justos, es por ejemplo cuando tenemos es que se tiene que asociar es una deuda, entonces cuando ya no tienes esa deuda, entonces lo declaran justo, ya no tienes deuda que pagar. Entonces eso viene atado, viene de la mano. Lo mismo la gracia se asocia, por ejemplo ahí no se da mucho al favor inmerecido, ¿sí? Pero la sí, gracia es sí brindar un favor inmerecido, pero del que brinda eso está viendo es la necesidad del otro. O sea, Dios ve nuestra necesidad y nuestro estado y extiende su gracia y nos salva. ujú, ¿Sí? O sea, siempre nos ha visto en un hueco y Él extiende su gracia, un favor, es inmerecido, sí, pero tiene que haber un extendimiento para podernos sacar. ¿Listo? ok, Susana, gracias. cuéntanos. Pues yo quería como agregar que Dale, las epístolas como tal son una explicación del Evangelio, ¿no? muy bien. En cuanto a Pablo como tal, que escribió creo que trece epístolas más o menos. Ujú, Eh, el ministerio de él fue mayormente gentil, ¿no? Creo, sí, mayormente sí, gentil. Y por eso también requería de una explicación mucho más profunda para el gentil de cómo funciona la salvación, cómo se ve en la iglesia, cómo se ve en tu día a día, ¿no? Entonces, siento que él lo expresó en varias de sus cartas. También exhortó a la iglesia, como que las exhortó, las animó, las corrigió, y eso también era muy característico de Pablo. Y también veo, por ejemplo, en Romanos,
había como ¿un qué? Un, o sea, había ¿no? como un choque entre culturas, ¿no? Entre los judíos y los gentiles, creo que era así. Entonces, ahí tuvo que Pablo explicar, digamos que el propósito de la ley y de que, que el nuevo pueblo de Dios iba a tener a los gentiles porque también muchos lo habían rechazado, ¿no? Entonces el nuevo pueblo se iba a constituir de judíos y gentiles. Muy bien, Y ya. Susana. Muy bien, Susana. Dale, Camilo. Y hola, buenas noches a todos. Bueno, pues a mí me parece interesante cómo, porque muestra ejemplos muy prácticos la carta de problemas que existían en puntuales en la iglesia, ¿no? Y cómo Pablo unifica, digamos, a todas las personas que están ahí también desde la justificación, o sea, desde el hecho de que en realidad todos estamos en una misma condición. Y luego habla de todas esas cosas, que todos esos matices que el judío quería una cosa, que querían como judaizar a los otros, eran matices que estaban cubriendo algo que era más importante, que era el tema de que en realidad todos ya habían sido justificados y en realidad todos estaban en una misma condición y que todos esos matices tenían que ver más, era con el cuidado entre ellos como hermanos que con que eso significara su salvación, ¿no? Afianzaba mucho el tema de eso. Eso me pareció muy interesante. Y también el tema de cómo en estas cartas se siente aún mucho más cómo cambia el carácter de Dios hablándole al mundo, ¿no? Porque ya Dios no está buscando a Jerusalén, Dios ya no está buscando a un templo, ya las personas no están congregándose en eso, sino que Pablo mismo empieza a hablar de cosas y hace cosas que lo sacan de Jerusalén. Todo el tiempo está fuera de él, fuera, fuera. Él no está y está siempre trabajando por construir iglesia en otros puntos del mundo, que me imagino que eso para un judío debía ser una locura, ver a Pablo hacer eso. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay algo importante ahí que nos mencionan. Todo esto es importante, ¿sí? Sino que quería resaltarlo. Y es que, si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos nos muestra es la propagación del Evangelio. Y aquí en las epístolas y las cartas, nos muestra es la explicación acerca de la salvación, que lo mencionaba muy bien Camilo y Susana. Entonces, claro, acotando algo de que ha hecho Ángela, en realidad Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Que todos procedamos a entender lo que el Señor Jesucristo hizo. Dios lo quiere, y Él no ha parado de hacer su trabajo. Y claro, y Él quiere que todos seamos uno en Él, ¿sí? Pero entendemos también que por la palabra de Dios que no todos han escuchado, ni todos van a escuchar. Sí, entonces, claro, eso lo frustra a uno, porque uno dice, bueno, yo hago mi mejor trabajo, yo hago mi... Pero sí lo llega a frustrar a uno el hecho de que el evangelio es tan fácil, pero a la vez tan difícil, ¿sí? Fácil para poderlo llevar, fácil para entenderlo y difícil por la naturaleza pecaminosa, que siempre trata de justificarse a sí mismo. Listo, entonces, ¿alguien más quiere compartir algo? Si no, nos vamos con lo que traje. Uy, por ahí, estamos con Mauricio Rodríguez. No sé quién es Mauricio Rodríguez. Hola, Nubia. Buenas noches, Jesús. Ayer mi teléfono se apagó y no prendía y yo no sabía cómo, pues Tranquila. uno cuando se queda sin teléfono no sabe qué hacer y entonces un angelito me envió el link a este y me pude conectar. Ah, bueno, el Señor te bendiga. Muy bien. Amén, gracias. Y yo comparto lo siguiente. Que mediante las cartas, y eso pues se demuestra cómo Pablo fue un gran apóstol usado por Dios, no solo para fundar iglesias, sino para dejar enseñanzas que siguen vivas hasta hoy, ¿no? Para nosotros. Y que las cartas de Pablo muestran a Cristo como el Salvador, a la iglesia como el cuerpo y al creyente como llamado a vivir en fe, amor, santidad y esperanza.
Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Listo. Bueno, Bueno, pues la verdad es que todos han dicho lo que había que decirse, creo yo, y pues solo me queda adherirme a lo que dijeron. Pues no sé si una apreciación muy personal de lo que es la Carta de los Romanos pueda servir como sugerencia. En lo que yo vi de la Carta de Romanos me parece, vuelvo e insisto, es una apreciación mía, me parece que es como un compendio de toda esa tarea que había hecho Pablo en su trasera enseñando, creando iglesias. Él con ese bagaje, con esa experiencia, lo deja plasmado en esa carta a los romanos, que como ustedes dijeron, es dirigida a la mayor, mayormente al pueblo gentil. Y pues con toda esa experiencia eh, nos ha dejado, además de ello, porque me da la impresión que si bien es dirigida a los romanos, es una carta que es práctica, es muy práctica para toda para la iglesia del momento y pues obviamente para la iglesia de hoy. muy bien. Muchas gracias, Jairito. En muchas ocasiones, ¿ustedes saben cuál es el libro que más habla acerca de la fe? Romanos. 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 Exactamente, Romanos. Pero el que más repeticiones tiene la palabra fe es Hebreos. Es curioso, ¿cierto? Que el libro que más habla acerca de la fe, de la salvación, es Romanos. Sí, pero el que más repite fe, fe, fe es Hebreos. Y lo repite más que todo en el capítulo 11. Sí, pero es muy bonito empezarlo a ver y como me menciona Jairito, es básicamente la explicación completa. Es muy, muy chévere. El libro de Romanos es espectacular. No por nada hacemos un estudio completo del libro de Romanos aquí en la iglesia. Bueno, no sé si alguien más quiera. Bueno, voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar mi presentación. A ver si me lo permite. Ahí están viendo mi presentación. Sí, señor. Ahí todavía la Aún no, ven. pero ya. Ya, 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 Muy ya. bien. ya. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver la parte de las epístolas paulinas, ¿sí? Y pues tanto en la parte de los videos como en el escrito, vemos que las epístolas del apóstol Pablo, ¿cierto? Se constituyen se constituyen por 13 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. Imagine, 13 del 27. Y son escritos esencialmente con eventos circunstanciales, o sea, nacidos de las necesidades reales de las personas y de algunas comunidades en específico. Porque recuerden que hubo unos libros que fueron escritos a personas y otros escritos a iglesias completas y redactadas a lo largo de entre 12 a 15 años. Y su propósito no era crear un sistema teológico, sino guiar y corregir a la iglesia. Entonces tenemos 13, 9 a congregaciones y 4 cartas a individuos. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Eso estaba ahí. Sí, señor. Muy bien. Entonces, recuerden, fueron circunstanciales, esencialmente casuísticas, no fueron escritas como un compendio en, en un tema en especial, sino abordaba casuística en especial. Y tenía propósito pastoral y su objetivo fundamental era ayudar a guiar a las personas en las enseñanzas que tenía para solucionar problemas evidentes de la iglesia del entonces. Muy bien, entonces. Em, la epístola a los romanos, espérenme un segundito. Ah, bueno. Obviamente aquí habla acerca de las actividades misioneras, escrita en medio de la predicación y enseñanzas constantes, y completamente en trabajo manual para el sustento personal. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando estuvo en Corinto, él trabajó para su sustento. Él hacía carpas. Entonces, no necesariamente él estuvo de lleno en la predicación, sino hacía otras cosas y otras cartas fueron escritas desde la prisión. Algunas fueron enviadas desde el encarcelamiento, donde las restricciones no le impidieron los esfuerzos del apóstol Pablo para escribir las cartas dirigidas. Por ejemplo, ¿quién me dice desde dónde estaba
Pablo cuando escribió la carta a los romanos? ¿Dónde estaba? Corinto. En Corinto, Corinto, muy bien, en Corinto. Corinto. Listo, entonces, vamos con la siguiente. Entonces, la epístola a los romanos está escrita desde Corinto y se dirige a una iglesia predominantemente gentil en el corazón del Imperio Romano, en la capital del Imperio Romano. Y una sociedad, era una ciudad que Pablo aún no había visitado. Y sus objetivos principales eran presentar a la comunidad y exponer de manera extensa el Evangelio. Entonces recuerden, su propósito es presentar el Evangelio. Y el tema central de la carta es la justificación por la fe en Jesucristo. Justificación por la fe en Jesucristo. Y un concepto que se desarrolla a través de un argumento riguroso. Entonces él empieza a hacer muy buena exégesis acerca de la fe. Y Pablo establece primero la condición universal de la humanidad. ¿Sí se acuerdan lo que estaban ustedes ahorita hablando? Condición de la humanidad. ¿Sí? La condición completa de la humanidad. Entonces, aquí de los propósitos principales de la carta, la presentación formal, Pablo se presenta oficialmente a la Iglesia romana, estableciendo sus credenciales de apóstol. Y la exposición teológica, que resume la comprensión de la enseñanza de la fe. Y la epístola se presenta como una obra maestra teológica de Pablo, donde se desarrolla sistemáticamente los argumentos de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo establece primero la condición, recuerden, de que todos están separados de Dios, o sea, completamente separados. Y cuando dice todos, ¿a quiénes incluye? A A todos, los gentiles y judíos. gentiles. Sí, Gentiles y judíos, muy bien, gentiles y judíos. ¿Por qué? Como lo mencionan, había habido como un choque ahí entre ustedes nunca han pertenecido al pueblo de Dios, ustedes son como creyentes de segunda, ¿sí? Entonces él le habla que todos están bajo un mismo rasero. O sea, Dios es justo. Por eso habla acerca de la justificación, porque Dios es justo, traza una ley y la hace cumplir para todos. Tanto judíos como gentiles estaban bajo el pecado y ahí menciona que o sea, es imposible de alcanzar la justificación por sus propios méritos o mediante la obediencia a la ley, porque él tiene dos capítulos que los habla acerca de la ley, completamente habla acerca de la ley. Y a continuación presenta la solución divina. La salvación es un don gratuito que Dios da. ¿Y a eso cómo le llamaban? Algo que Dios da. Lo vio en su miseria y le proveyó a él para que se salvara. ¿Cómo se llama eso? La gracias. gracia. Muy bien. Sí, la gracia, que se describe únicamente por la fe en la obra redentora de Cristo, o sea, por entender lo que el Señor Jesucristo hizo. Y finalmente la epístola aborda las implicaciones prácticas de la doctrina. Entonces, vamos a avanzar aquí en la carta, entonces, justificación por la fe. Entonces, ay, permítanme un momento que esto está como corriendo muy rápido. Listo. Entonces, él aborda primero el problema universal, la condición. El pueblo escogido habla acerca de los judíos y su papel en el plan divino. Eso está del capítulo 9 al 11. Posteriormente, habla acerca de la vida consagrada, una exhortación al servicio completo al Señor. Completo. Entonces, eh, él aborda con implicaciones prácticas de la doctrina, instando a una vida consagrada, ¿sí? Entonces él habla de la vida consagrada. ¿Quién me dice un versículo que se desarrolla mucho en cuanto a la vida consagrada en Romanos? ¿Cuál es el versículo? Romano 3:28, ¿Cómo dice? justificación por la fe sin las obras. Muy bien, ese es uno, pero habla acerca de la justificación. Yo estoy mencionando es donde habla de una vida consagrada, consagrar su vida al servicio del Señor. Hay un versículo que nosotros nos aprendimos, donde dice que es lógico presentar nuestro ser al Señor para vivir una vida consagrada a Él.
Os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos, algo así. en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os Sí. conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es ¿la buena qué? Voluntad de Buena y, Dios. Voluntad Voluntad buena y de santa Dios voluntad. agradable y perfecta. agradable. Ujú. Muy bien, listo. Es Romanos 12:2. ¿Listo? Eso es lo que menciona. Entonces él finaliza con ese imperativo de presentarse eh, a Dios de una buena manera. Ahora, el contexto el contexto de todas las epístolas, ¿sí? Viene de los 27 libros, ¿sí? Que se componen, 21 son cartas. De estas fueron escritas esencialmente por el apóstol Pablo. Estas cartas fueron redactadas en un periodo de 12 a 15 años, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. Muy bien. Ahora, hay unas condiciones de las escrituras, ¿sí? Las epístolas fueron escritas en contextos derivados que reflejan la vida del apóstol Pablo. Entonces, unas redactadas que ya lo mencioné en la diapositiva, en múltiples actividades misioneras, ¿cierto? Otras fueron enviadas desde prisión y otras desde diferentes destinos. Ahora, los destinatarios a quienes fueron. 9 fueron a A las congregaciones. iglesias. Muy bien, entonces ténganla ahí porque esto va en evaluación. 9 fueron las... no, mentiras. No, pero puede ir. Listo, 9 fueron a las iglesias y 4 fueron a personas o a individuos espíritus. A Ahora, tres individuos. muy bien. Audiencia y contexto geográfico, ¿cierto? Eso es la iglesia Roma. ¿Sí? La carta fue dirigida a los cristianos que vivían en Roma y esta comunidad estaba formada tanto por judíos como gentiles. Y la ciudad romana, en aquella época, Roma, pues obviamente era el centro de la vida mundial. O sea, se vivía en Roma y el resto del mundo. A ver, yo por aquí tengo un escrito, permítame un momento. Bueno, entonces habla acerca de la justificación. Ahora, el apóstol Pablo divide esto en tres partes, ¿cierto? Las que estamos viendo aquí en pantalla. El problema universal, los judíos y el pueblo escogido, la exhortación a la congregación y la completa con el servicio al Señor. Esta parte la exhortación al pueblo judío es durísima, ¿sí? Es durísima. Pero en la primera parte, sí, donde aborda el problema del pecado, el apóstol comienza su argumento demostrando que el pecado universal el pecado universal de toda la humanidad establece que nadie puede alcanzar una relación recta con Dios, o sea, justicia, pero por sí mismo. Recuerden, nadie puede alcanzar, eso lo muestra ahí, nadie puede ser justificado por sí mismo. Posteriormente habla acerca de la condición de los gentiles y Pablo examina al mundo gentil y concluye que a pesar de tener un conocimiento inherente de Dios, no lo glorificaron, ¿cierto? Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Como resultado, no alcanzar la justificación. Eso está en Romanos 1, del 18 al 32. Y posteriormente habla acerca de la condición de los judíos. Y Pablo examina al pueblo judío. Entonces recuerden, hace como un escáner, en la palabra hace como un escáner del pueblo judío y su intento por procurar la justificación mediante meticulosa obediencia a la ley. Tan meticulosa que ellos inventaron leyes para tratar de cumplir la ley. Entonces fue complicado, ¿cierto? Y habían terminado frustrándose y derrotándose. Eso está en Romanos 2 del 17 al 29. Y la conclusión final, ¿sí? A la cual llega, ¿cierto? Que es la conclusión universal. ¿Sí? Es que tanto judíos como gentiles estaban bajo el pecado. Romanos 3:9, que lo acabas de mencionar. Todos han pecado y como la plaga del pecado, ¿cierto? Ha infestado, entonces el pecado tenía que pagarse y se pagaba con la muerte. Romanos 6:23, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así mismo la muerte por cuanto todos pecaron. Ambos merecían morir, ambos pueblos judíos y gentiles. Y la solución divina fue la justificación por la gracia mediante la obra consumada del Señor Jesucristo. Ahora, frente a la incapacidad humana, Pablo enseña que Dios ha provisto un camino y una justificación, ¿cierto?
¿Cuál es el camino que Dios ha provisto mediante la justificación? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue para justificar? El hombre es justificado ¿por qué? Por por la la vida, fe. obra, muerte y resurrección de Muy Jesucristo. bien. ¿Y a eso cómo se le llama? Fe. Sí. Por fe, muy bien. Es justificado por fe y para fe. Lo menciona también Romanos. Sin obras, sin obras. Es más, en Romanos habla acerca que Abraham no fue justificado por obras, ni tampoco por ley, porque no existía la ley y tampoco Abraham hizo algo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, él fue el primero que fue justificado por medio de la fe. ¿Sí, sí, sí lo recuerdan o voy muy rápido ahí? Se gozó y vio mi día. Se gozó y vio mi día, exactamente, es espectacular. Es más, porque cuando Abraham va a llevar a su hijo, le dice a los criados les dice, espérenme aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Ay, sabiendo que tenía que ir a asesinar a su hijo Exacto. allá. Pero él dice, y volveremos. Por eso en Hebreos habla acerca que él de una forma, él vio a su hijo muerto, pero también lo vio resucitado, porque sabía que el que había prometido que en él iban a ser benditas todas las naciones, él no iba a fallar. De alguna forma, no sé, se le iba a resucitar de alguna forma, pero él no iba a incumplir. Ahora, también habla acerca del plan de salvación, ¿sí? Que él concibió un plan de salvación. Bueno, por la gracia mediante la fe. Ahí es donde vamos. Porque me adelanto. Listo. Entonces, Dios concibió el plan de salvación tanto para los judíos como para los gentiles. Y ese plan consistió en enviar a su Hijo a morir por el pecado, ¿cierto? Pagar el pecado que había en el mundo. Y dice que quien confiesa y cree en el Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Será qué? Será justificado. Salvo. Salvo, muy bien. Salvo. Romanos 10:9. Ese quiero que lo lean. Romanos 10:9. ¿Quién me ayuda ahí? Así que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Amén. ¿Y qué es eso? La obra del Señor Jesucristo. ¿Sí se ven? Es espectacular. Ahora, el concepto de gracia, ¿cierto? Él también lo aborda. La salvación es un acto de gracia y definida como la extensión. Obviamente, ahí lo hablan como el favor inmerecido, pero eso se queda cortico, porque es cuando Dios ve la necesidad de otro y extiende los medios para ayudarlo, ¿sí? Y se recibe gratuitamente, ¿sí? Como algo no ganado, algo inmerecido. Y después habla acerca de la respuesta humana. Dado que la salvación es un don, la única respuesta apropiada por parte del ser humano sería ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta por parte del ser humano? Sabiendo que Dios ya pagó por medio de su Hijo, ¿cuál sería la respuesta del ser humano? Aceptarla. Solamente, Confiar. exactamente, aceptarla, ¿cierto? Es lo único que lo puede hacer, ¿sí? Porque ya lo hizo. Ahora, la persona que entrega su vida, ¿cierto? Al Señor, o sea, ya entiende, y entonces presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es porque entiende la obra consumada. Y el apóstol Pablo en Romanos dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, de la misma forma, entonces él se identifica, si Cristo fue crucificado y murió, yo fui crucificado y morí, porque con él estaba juntamente crucificado. Pero no solamente en la crucifixión, sino se identifica es, si el Señor Jesucristo se levantó, entonces yo también me levanté de entre los muertos. Yo estaba muerto y he resucitado por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Una Entonces, cruz. es bonito, ¿cierto? Cuando empieza uno a verlo de esa manera. Bueno,
Posteriormente, el apóstol Pablo habla acerca de unos temas adicionales y unas prácticas, ¿cierto? Y una de esas es la identidad del verdadero judío. Y Pablo define que el verdadero judío no es por descendencia de Abraham, sino por tener la misma fe, el mismo conocimiento de la obra que el Señor Jesucristo había hecho y entrega total de lo que el Señor ya dio. Ahora, no todos los descendientes biológicos de Israel pues son salvos, ¿cierto? Ahí eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sí, Sí, Muy sí. bien. Ahora, después hace una advertencia a los gentiles, que aunque el rechazo de Cristo por parte de muchos judíos fue doloroso para Pablo, advierte que solamente a los que, a los que han llegado, o sea, nosotros, no ¿cómo es esta palabra? Eh, Como ensoberbecerse, o sea, llenarse de altivez, ¿cierto? Enaltecerse. Enaltecerse, ¿cierto? Porque dice que nosotros fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel. ¿Listo? Ahora, posteriormente habla acerca de Romanos, y ese es el libro de Romanos en el capítulo 12 que es espectacular, ¿sí? Donde varios teólogos lo han catalogado como la ética del cristiano, ¿sí? Y es descrito como la declaración ética, ¿sí? A gran magnitud, que si ustedes lo pueden volver a leer, ya es muy bonito. Y es casi que comparable con el Sermón del Monte, donde dice qué puede hacer o qué no puede hacer, ¿sí? En lugar de hacer esto, haga aquello. Y posteriormente nos habla acerca de la libertad que tenemos en el Señor. Esos son los últimos versículos 14 y 15. Y Pablo aborda un conflicto de la iglesia entre un partido débil, ¿cierto? Ellos se habían aferrado a reglas acerca de las comidas, ¿cierto? Y los días especiales, que creo que eso es lo que mencionaba, ¿quién fue? Susana, creo que era, ¿cierto? No recuerdo muy bien, acerca de algunas cosas, ¿sí? Se aferraban a eso y establece un principio primordial. El creyente debe estar dispuesto a renunciar a algo que es correcto para sí mismo. ¿Sí, sí, sí recuerdan? Dice que porque Sí. si eso causa dolor a mi hermano, pues yo no lo voy a hacer. Si el comer eso le causa dolor, entonces no voy a comer. Entonces, es renunciar a algo que para mí no me causa ningún problema, ¿cierto? Y eso es bonito cuando él empieza a hablar. Eh, Aunque Pablo siempre simpatizaba con los fuertes, establece el principal argumento, ¿cierto? El creyente, recuerden, debe estar dispuesto a renunciar a algo que es correcto para sí mismo por causa de un hermano débil, para no ser de tropiezo en su camino. O sea, si eso va a ser de piedra de tropiezo para el hermano, entonces no lo voy a hacer. Y él lo establece. Y ya en el capítulo 16, el apóstol Pablo aborda aborda la... Ay, ¿por qué no me salió? No me salió la última diapositiva. Bueno, básicamente es funcionando como la carta de recomendación para todos, ¿cierto? Para todos los miembros de la iglesia. ¿Cómo es que debería comportarse el creyente? ¿Sí? Entonces eso es como el bosquejo general que habla el apóstol Pablo en la carta de los Romanos y la introducción que hace en el libro acerca de las cartas paulinas. Es lo que Algo se que me haya hecho denomina como falta, doxología. algo Es que lo me que haya hecho denomina como doxología. doxología, Sí. algo que me haya hecho falta y que ustedes digan, ajá, Jesús se le olvidó. Cuéntame. No. Mm, mm, todo lo Bueno, dijo. listo. Bueno, esa carta, pues la introducción y la carta es muy bonita. Los videos, los que no los hayan visto, les animo a que los vean. Son muy bonitos, muy animados. Nos hace una muy buena explicación como introductorio. Obviamente, no es el Evangelio, ¿sí? No es la Biblia,
pero nos hace un buen acercamiento a lo que es el libro de Romanos. Obviamente ahí hay unas cositas pues que uno tiene que tener en cuenta, porque habla acerca de la fe como si fuese algo que nace del hombre, pero nosotros sabemos que es la obra consumada del Señor Jesucristo. ¿Listo? Bueno, mis hermanos y hermanas, hasta aquí he llegado. ¿Algo que quieran compartirme? ¿No? Mm, mm. Bueno, ¿cómo les pareció este pequeño resumen? Muy Muy interesante, muy bueno, completo, muy muy bien. completo. Ujú. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí y recuerden que ya vamos a subir entonces los otros materiales para que puedan tenerlos y se los vamos a seguir enviando al WhatsApp para aquellos que quieren imprimirlo y tenerlo, entonces para que sea más fácil de descargar, Más fácil, sí. más fácil de descargar, Ujú. entonces ahí lo pueden. Bueno, cuéntame, ya me dijeron que ya pudieron solucionar el problema de aquellos que habían tenido problemas con las lecciones. Entonces, espero que puedan continuar. ¿Listo? Mis hermanos y hermanas, el Señor me los bendiga. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Gracias, Eider. Eider. Buenas noches. Dios lo bendiga. Gracias. Che, Gracias. descanse Y a bien. todos, Bendiciones. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.